La gente se ha vuelto loca y sale a la calle, porque este país es maravilloso y no tiene ningún problema, y por eso todos los días tenemos la bronca que tenemos en Valencia, en Alicante y Castellón, porque a la gente ha venido el buen tiempo y la ha dado por salir. Hasta ahora estaba recogida en casa y se han puesto de acuerdo. O es que el problema de la crisis lo tenemos porque 4 negritos que nos han venido en patera. Y nos han traído la crisis ahora los inmigrantes con las 4 pateras a nuestro país. Son maneras de ver la crisis, claro. Lo que sí es curioso y deberían de reflexionar ustedes es que si a pesar de controlar los medios de comunicación, que los controlan, no tiene más que poner cualquier cadena. La única que queda un pelín libre y ya están apretando las tuercas es a la primera y ya está, se les escapa de que eso hay que corregirlo. Claro, eso hay que corregir. ¿Cómo va a ser la primera noticia en este país el apaleamiento de los chavales de los institutos? Habiendo otras noticias más importantes en España que esas para sacarlas como primera noticia. Eso lo han dicho ustedes, sus dirigentes, sus dirigentes. Pues a pesar de controlar los medios de comunicación, a pesar de que los sindicatos están en bancarrota, parece ser, y no tienen ninguna credibilidad, ahora, a pesar de que los partidos de la oposición, y se dirigió usted al PSOE, pues van picado, a pesar de todo, hay cientos de miles de personas en la calle. Lo cual debe de ser que la conciencia o los problemas son reales. Porque si no fuesen reales, con los partidos de la oposición y con ustedes ganando las elecciones por mayoría absoluta, una y otra vez 55%, teniendo la mayoría absoluta, teniendo la televisión autonómica, no se entendería, y los sindicatos tal como ustedes lo plantean, no se entendería cómo se pueden poner de acuerdo tantos cientos de miles de valencianos y salir a la calle a protestar. No tendría mucho sentido. Les ha vuelto loca la gente, lógicamente. Es curioso que la preocupación es de los sindicatos, de si llevan relojes o se han comprado áticos, y no del señor Botín, que cobra 4,5 millones de euros al año. Esa no es ninguna preocupación. Debe ser la preocupación esa y de que el salario mínimo interprofesional esté en 600 euros y no que los grandes banqueros se lleven pensiones de millones de euros. Debe ser ese el problema. Debe de ser. Y es verdad que los cientos de miles de personas que hay en la calle lo que están gritando es contra la inmigración y estas cosas, porque ese es el problema real de este país. Y están gritando contra los sindicatos porque son los problemas de este país. Ustedes y los medios de comunicación, si es verdad que han entrado en un lenguaje que cuaja, y eso sí que es verdad, cuaja, y es el desprestigio a los sindicatos y el desprestigio a los funcionarios, que ustedes desde el Gobierno hacen continuamente. Y eso está cuajando, y cuaja, y es verdad. Y ahora el paso que le faltaba, y que se lo decíamos antes, es el del parado que cobra. Y por ello la tuerca, y ya está en el mercado también, de que el parado que cobra ha de ser útil a la sociedad, porque parece ser que esté robando porque está cobrando sin ir a trabajar, cosa que ya ha pagado antes, que parece ser que se les olvida, cosa que ya ha cotizado antes. Y por lo tanto tenemos que obligarlo a que haga un trabajo social para que alguien esté en la calle. Es decir, que van consiguiendo todo el mercado. Criminalizamos a los sindicatos, a los funcionarios y ahora a los trabajadores en paro. Es verdad, se está consiguiendo. Y es el lenguaje, Y costará seguramente que los ciudadanos entiendan otro lenguaje, costará. ¿Cuándo? Pues seguramente cuando empiecen a sentir en sus propias carnes que el deterioro de los servicios públicos por el menosprecio y por la crisis y por lo que ustedes están haciendo al funcionariado les toque. Porque esos servicios públicos empiecen a llegarles de una manera deteriorada. Pero para entonces ustedes ya tendrán otro discurso. Y es privaticemos el servicio, porque como está deteriorado y lógicamente privatizado nos cuesta menos, porque aquí todo es una cuestión de mercancía, vamos a la privatización derecha de los servicios. Es el proceso al que nos lleva la derecha, lógicamente. La extrema derecha va un paso más, y es que el problema es
de las autonomías, el problema es de los ayuntamientos y por lo tanto hemos de volver a la España única dirigida, porque así no se escurre nadie y no estamos en ningún sitio. Es decir, que todo el mundo, lógicamente, este tipo de situación económica le va viniendo bien. Y además, si pegamos un palo extra a ese teórico inmigrante, que es el que nos ha causado la crisis, pues eso que se lleva, mucho mejor. Claro, el problema es que esa sociedad a la que ustedes nos van llevando, pues seguramente también es verdad que durará poco ese recorrido, puesto que usted ve que las manifestaciones y la concienciación de esa clase obrera y de esos sindicatos a los que tanto se desprestigia, parece ser que cada día van en aumento y que la respuesta en la calle, y la respuesta en los puestos de trabajo y la respuesta de la sociedad cada vez está más concienciada de que a lo que vamos es a un desastre de los servicios públicos, a una privatización de esos servicios y a una pérdida real de derechos sociales de los ciudadanos. A eso estamos llegando y eso ya lo estamos viendo todos los ciudadanos. No se nota, dice usted. Las becas de libros o las ayudas de libros del año pasado todavía no se han cobrado en la ESO. Y usted lo sabe igual que yo. No se han cobrado. Oposiciones prácticamente han desaparecido en todos los cuerpos y no se reponen las personas que se jubilan. Y hay una restricción en cuanto a contratación de interinos en todos los ámbitos. Con lo cual, el servicio que se ofrece a los ciudadanos, por muy bien intencionado que quieran hacerlo los funcionarios o los trabajadores, nunca va a llegar en los mismos términos que se ofrecía antes. Están a disgusto hasta las escuelas concertadas, que tampoco cobraban. Estaban a disgusto el transporte, que no cobra. Está a disgusto los laboratorios o las farmacias, que tampoco cobran. Es decir, es un proceso de deterioro al que estamos llegando, que lógicamente, a pesar de que con su discurso los sindicatos son tan malos, la sociedad cada día sigue saliendo a la calle a la convocatoria de esos sindicatos. Mire, en este plenario, hace un año y pico, este concejal se levantaba a las 12 de la noche y le pedía al alcalde en aquel momento que estaba, que comenzaba una huelga general convocada por los sindicatos contra el gobierno, en ese momento del Partido Socialista, por la reforma laboral. Y se levantaba uno y se iba. Luego esos sindicatos habían convocado a ese gobierno una huelga general por una reforma que llevaba planteada, mucho más suave que esta, mucho más suave. Y se le planteó. Pues es normal que, lógicamente, ahora también respondamos o respondan, o el personal vea que la situación cada vez va apretándose más. Y es verdad que unos abren un poco el grifo y otros terminan por abocarlo todo. Es verdad, el PSOE abrió el grifo y ustedes ahora lo único que van a hacer es darle más vueltas a la manivela. Muchas más vueltas. Y que el despilfarro real, pues si ustedes mismos lo saben. La crisis económica de este país no es una cuestión exclusivamente económica por los bancos. En esta autonomía, la crisis que se está padeciendo, aparte de la general, es por la mala gestión económica del gobierno que ustedes, no ustedes, pero los 17 años de gobierno del PP, lógicamente se llevan continuados. Y no es comparable, aunque ustedes pueden hacer las comparaciones que quieran, a unos años donde salíamos de una dictadura, a unos años donde ustedes llevan la mitad del tiempo que llevamos en democracia. Estos últimos. Y no se pueden comparar los primeros con estos últimos. Por lo tanto, lo que nosotros le planteamos no es esa situación la que usted plantea de este país, porque si no la gente no estaría en la calle, y la gente está en la calle y seguirá estando cada vez más. Y usted sabe, en una misma semana ha habido, o en 10 días, 3 manifestaciones. El sector público, o la educación, la primera, educación, grande, muy grande. La siguiente, contra la reforma laboral, el domingo, muy grande. Y este sábado, de todo el sector público, muy grande también. Y en las 3 provincias, cosa que antes no ocurría en alguna de las provincias porque se pensaba que no tenía esa acudida que tenía el personal. Con lo cual quiere decir, y no para, algo estará pasando, y no es que la gente se haya vuelto loca. Yo lo que sí les pediría es,
no criminalicen ustedes tal como lo hacen a los sindicatos, porque mañana les va a hacer falta. Porque es curioso que cuando hay una huelga donde no hay sindicatos detrás, ustedes enseguida, ustedes, me refiero al gobierno que haya en ese momento, siempre los tiran en falta porque de alguna manera se puede corregir, dirigir, dialogar, establecer contactos. La sociedad que elimina a sus intérpretes con los trabajadores, que son los sindicatos, acabarán eliminando a los partidos políticos. Es el escalón. Y volveremos 40 años atrás, donde nos dirija uno con la fuerza del ejército o de la policía y se acabó el tinglao. Mire, en la Constitución se recogen los partidos políticos y se recogen los sindicatos. Y los partidos políticos lo harán mejor o peor, y serán los ciudadanos los que los votan, sus simpatizantes, los que los ponen o los dejan de poner. Y los sindicatos les ocurre lo mismo. Y unas veces los acompañaremos en lo que proponen y otras veces no. Por lo tanto, muy bien por los sindicatos en ciertas cosas, muy mal por los sindicatos en otras cosas, pero no los criminalicen, ni criminalicen tampoco a los funcionarios, porque ustedes y cualquier gobierno ha de estar trabajando con ellos día a día, y es un mal aliado o es un peor enemigo. Y no criminalicen ahora tampoco a los parados que cobran, porque es el siguiente paso que están dando. Porque no es que solamente vayan a conseguir que ese personal también se les rebote, es que tampoco crearán puestos de trabajo, eliminarán más. Nosotros, lógicamente, apoyaremos la moción.